Buenas noches, doctor de la Peña. Buenas noches, ¿Cómo Lourdes, está? ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy se va a realizar la actividad académica a cargo del capítulo de obstetricia crítica. En esta oportunidad se va a tocar un tema muy importante en cuanto a la patología materna, ¿no? Que es el síndrome de HELP. Sabemos que es una complicación, es parte de la historia de la enfermedad de una preeclampsia, ¿no? Y sabemos que actualmente, incluso en el mundo, sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad materna, ¿no? Para esta charla tenemos como invitado al doctor Walter de la Peña Menis. El doctor Walter de la Peña nos ha acompañado bastante tiempo aquí en la unidad de cuidados intensivos maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. El doctor tiene una amplia trayectoria en cuanto al manejo de la paciente obstétrica crítica, ¿no? Que muchas veces han llegado a nuestro hospital referidos de todas partes del Perú, ¿no? Buscando una solución, buscando salvar la vida de este ser humano, ¿no? Que es importante para la sociedad, como es la madre. En este caso, el doctor Walter de la Peña Menis es médico intensivista. Él ha sido jefe de la unidad de cuidados intensivos de la maternidad de Lima. Él es auditor médico, es bioestadístico, es miembro del capítulo de obstetricia crítica de SOPEMI, es miembro también del grupo de Critical Obstetrical Maternal and Perinatal Peruvian Group, ¿no? Es el grupo que se ha formado para el desarrollo de la investigación aquí en nuestro territorio nacional, ¿no? Y que podamos de esta forma también enlazar nuestros conocimientos con otros países también que tienen esta patología prevalente, ¿no? El doctor es máster en epidemiología clínica de la Universidad Cayetano Heredia y es máster en salud pública. Actualmente el doctor de la Peña se encuentra en España. Él está cursando un posgrado, el cual le está brindando muchas herramientas para seguir dándonos a todos nosotros, sus colegas, y dando de sí también para el cuidado de la paciente obstétrica. Tengo mucho agrado de presentarlo, doctor de la Peña. Usted es un gran maestro y sé que esta reunión va a ser muy interesante. Vamos a poder conversar con diferentes médicos, especialistas, ginecólogos, médicos intensivistas, ¿no? Enfermeras, obstetrices, todo el personal multidisciplinario que tiene que ver con esto de la obstetricia crítica. Estamos esperando, estamos dando unos minutos, doctor, para que se sigan uniendo. Doctor, le doy las palabras. Ok, gracias, Lourdes. Gracias por tus palabras. Como bien has dicho, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema eh, muy importante porque está relacionado a una de las causas que producen una alta morbimortalidad en las pacientes en cuidados críticos obstétricos, ¿no? A través de los años, obviamente han aparecido una serie de revisiones y además el mismo síndrome HELP como tal, digamos, el acrónimo con el cual conocemos al síndrome HELP, tiene relativamente poco tiempo. Así que vamos a tratar de relatar un poco lo que es la historia del síndrome HELP, sus características clínico-epidemiológicas y ver además la estrecha relación del síndrome HELP como parte de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, que como también habías dicho, digamos, para el Perú por lo menos es la primera causa de mortalidad materna, ¿no? Y que tú me dices, Lourdes, el momento en que empezamos. Sí, doctor de la Peña, están ingresando bastantes participantes en este momento. Yo creo que dentro de un minuto más les daremos para que puedan ingresar.
y bueno, creo que nos están acompañando bastantes residentes también que han rotado aquí en el Instituto Nacional Materno Perinatal, nos están acompañando, veo bastante gente de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa, ¿no? Y es importante la participación de todos nosotros. La idea de esta reunión es que sea bastante dinámica. El doctor de la Peña siempre nos ha acostumbrado a dar nuestras opiniones, a preguntar, así que los invito a todos ustedes para que puedan hacer de esta reunión lo más amena posible. La idea es abarcar este tema tan importante, ¿no? Que nos llega a las emergencias, pone en punta a todos, nos preocupa, ¿no? Y es un objetivo del manejo de salud actualmente en nuestro país. Yo creo que, doctor de Peña, empezamos. Gracias. Ok, Lourdes, más bien, ¿podrías confirmarme si se puede, si se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, doctor. Ok, por favor, si hay alguna alteración o se interrumpe la presentación, me avisas, por favor. ¿Eh? Bien, entonces vamos a empezar. Como bien dijo la doctora Paredes, yo formé parte de la unidad de cuidados intensivos de la UCI materna del Instituto Nacional Materno Perinatal, y este es, digamos, el ambiente principal de la unidad. Eh, Esta foto es relativamente antigua porque es del 2007 y está justamente relacionada a una de las epidemias que en las cuales pasamos, que fue la epidemia del H1N1, ¿ok? Antes del síndrome de la epidemia de coronavirus. Muy bien, vamos a hablar un poco del síndrome GEL. En relación al síndrome GEL, vamos a hablar primero de los antecedentes históricos, su epidemiología. Vamos a tratar de explicar un poco lo que es la fisiopatología, la hemólisis y el daño hepático que se presentan en estos casos. Vamos a presentar las manifestaciones clínicas más frecuentes, el cómo hacer el diagnóstico de síndrome GEL, el tratamiento en lo que cabe y las complicaciones relacionadas más frecuentes al síndrome GEL. Bien, el antecedente histórico más importante del síndrome GEL lo encontramos en el año 1954. No es Lowenz-Weinstein como la mayoría puede creer, digamos, el descubridor de las características del síndrome GEL, sino más bien Pritchard, que el año 54 publicó en el New England Journal of Medicine un reporte de casos, de 3 casos de pacientes que habían presentado eclampsia y que además cada uno de estos casos estaba asociado con características clínicas laboratoriales comunes, como es la presentación de hemólisis intravascular, trombocitopenia y defectos de la coagulación, además con una característica de disfunción hepática. Posteriormente, ya después publicaron algunos otros autores como McKay del año 72, Kitzmiller del año 74, quienes presentaron, digamos, una serie de casos donde presentaban características clínicas comunes a lo que presentó Pritchard el año 54. Este es el artículo que presentó o que se publicó por Pritchard el año 54 y que tituló Hemólisis intravascular, trombocitopenia y otras anormalidades hematológicas asociadas con toxemia severa, que era como se llamaba a los trastornos hipertensivos en esa época del embarazo. En el resumen del artículo, Pritchard lo que hace es obviamente una relación de lo que iba a presentar en su publicación y refiere de que es un estudio relacionado a 3 pacientes quienes habían presentado eclampsia durante su hospitalización y que además las 3 pacientes tenían asociado algunas alteraciones hematológicas como hemólisis intravascular, trombocitopenia, alteraciones en la coagulación, y que obviamente esos casos se habían reportado y que sugerían una asociación que no era muy rara, ¿no es cierto? Así como dice Pritchard, y dice la significancia de esas observaciones en relación a la patogénesis de los síntomas en algunas pacientes con toxemia del embarazo
que es lo que se discute en el artículo que se presentó en ese año. Posteriormente, ya el año 82, aparece un personaje como Lois Weinstein. Lois Weinstein era un médico militar de Marina que por algún motivo llegó a un hospital general a manejar pacientes obstétricas y que se le presentó un caso en el que él refiere en uno de los artículos que lo marcó mucho. Va a tener una paciente que falleció, ¿no? Con un cuadro de trastorno hipertensivo del embarazo y que además tenía las alteraciones hematológicas que refiere Pritchard y que además murió con hipoglicemia, es decir, probablemente con un hígado graso agudo del embarazo. Entonces Pritchard hace una revisión entre sus colegas y después presenta dos artículos de reporte de casos, uno de 29 pacientes y otro de 57, en los cuales después sustenta lo que él dio en llamar un acrónimo, como el síndrome GEL, como es como lo conocemos ahora. Y también explica los motivos por los cuales crea ese acrónimo. Él, en realidad ya tenía conocimiento de que habían otros médicos que habían referido las características de estas pacientes. Y él en su artículo refiere de que quería crear una forma de poder reconocer fácilmente a este grupo de pacientes para obviamente darles un tratamiento temprano y obviamente por esa vía evitar su muerte. Y es así como crea el acrónimo. En el artículo presentado el año el año 82, ¿no es cierto? Que se llamó síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y conteo plaquetario bajo, ¿no es cierto? El síndrome GEL, una severa consecuencia de la hipertensión en el embarazo. Entonces, fíjense ustedes, el año 82 es cuando se publica este artículo y en el cual hace referencia a Lois Weinstein de como nosotros habíamos mencionado y dice que en la preeclampsia severa diagnosticada cuando uno tiene, por ejemplo, fíjense ustedes las características de las características clínicas que eran criterio de diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo, eran presión alta, de por lo menos 160 milímetros de mercurio de presión sistólica o 110 milímetros de mercurio de presión diastólica, o dos lecturas 6 horas después. Además, como segundo criterio, proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, la presencia de oliguria menor de 400 mililitros en 24 horas, y como cuarto criterio, alteraciones cerebrales o disturbios visuales, y como quinto, incluso el edema pulmonar o la cianosis. Fíjense ustedes la cantidad de criterios clínicos que tenía para nosotros considerar una paciente con preeclampsia severa. Los criterios, obviamente, como ustedes comprenderán, han sido reducidos en los últimos años, ¿cierto? Que es los criterios que nosotros conocemos ahora básicamente. Muy bien, estos son el acrónimo que creó Lois Weinstein, que es tal como lo conocemos nosotros ahora, que es la presencia de hemólisis, la presencia de elevación de enzimas hepáticas y la disminución del número de plaquetas en la que conocemos ahora como síndrome GEL. Para hablar de la epidemiología del síndrome GEL, diríamos de que es un cuadro que ocurre aproximadamente de 0.5 a 0.9% de todos los embarazos, en 10 a 20% de los casos con preeclampsia severa, y un 70% de los casos de GEL generalmente se desarrollan antes del parto. Eso significa que un 30% podrían presentarse en el posparto, inmediato generalmente. Y el intervalo de casos se encuentra entre las 27 y 37 semanas de gestación. Estos datos son obtenidos de un artículo que publicamos en el instituto,
y en la cual ustedes pueden ver, por ejemplo, que de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, que generalmente por grupo son cuadros de infecciones, hemorragias, otras condiciones clínicas, el trastorno hipertensivo constituye el 41% de los casos que nosotros vemos habitualmente en la unidad de cuidados intensivos. Y si hablamos de ese grupo de 41% y lo dividimos en sus características, podemos observar, por ejemplo, que la preeclampsia, solamente la preeclampsia es 57% de los casos. Los pacientes que ingresan con eclampsia, 16%, y vemos que en el síndrome GEL hay algunas características que se traslapan. O sea, podemos tener una paciente con síndrome GEL que además tiene eclampsia, que constituye para nosotros un 3%, que tienen HELP y además hígado graso agudo del embarazo, que constituye un 1%, y como HELP, solamente HELP, 23%. Esto es otro gráfico para que ustedes vean la distribución del síndrome GEL según la edad gestacional, eh, en los cuales se parecen mucho a lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo, pero que fíjense ustedes entre los intermedios de semana, de menos de 34 semanas, de 30 a 34 semanas hasta las 39 semanas, constituyen más del 50% de los casos del síndrome GEL, ¿no? Este es otro gráfico para que ustedes vean la distribución del trastorno hipertensivo según un grupo etario. Esto es más frecuente generalmente en el grupo etario de 25 a 29 años. Y cuando hablamos del síndrome, de la distribución del síndrome GEL según un grupo etario, entre los 25 a los 34 años generalmente constituye alrededor del 25% de los casos con síndrome GEL. Esto es de una publicación que hicimos el año 2017, síndrome GEL como resultado materno-fetal en la unidad de cuidados intensivos materno del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, y donde vamos en la tabla las complicaciones más frecuentes que observamos en estos grupos de pacientes. Fíjense ustedes, la complicación más frecuente, generalmente la insuficiencia respiratoria de este grupo de pacientes, ¿no? Además, la presencia de eclampsia en un 20% y la presencia de la falla renal en un 20%. Y, digamos, en un porcentaje un poco menor, pero no menos importante, la presencia de shock hemorrágico. Fíjense ustedes acá algunas características que nosotros encontramos en el análisis bivariado cuando comparamos a los pacientes con síndrome GEL y los pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo. Los pacientes con síndrome GEL eran relativamente mayores, 31.27 como 27 años como media en los grupos de GEL y 26.65 como media en los trastornos hipertensivos. Otra característica que llamó la atención era la edad de inicio de relaciones sexuales, en las cuales podíamos observar que las pacientes con síndrome HELP eran relativamente mayores al grupo de pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? 18.2 versus 16.85, y esa diferencia fue estadísticamente significativa. Sin embargo, tendríamos que hacer la tingencia y que probablemente esa posible relación pudiera tener algunos sesgos que, digamos, serían convenientes evaluar en estudios prospectivos mucho más grandes. La edad gestacional, fíjense ustedes también, cuando comparamos la media de las edades gestacionales, hubo una diferencia respecto a un mayor edad gestacional en un grupo de pacientes con GEL respecto a la media de edad gestacional en el grupo de trastornos hipertensivos del embarazo. Y después una gran diferencia, digamos, entre las características clínicas que nosotros tenemos en pacientes con GEL, que son la elevación de enzimas hepáticas, que obviamente es más importante y mucho mayor en el grupo de GEL, la disminución de plaquetas, que también es más importante en los pacientes con GEL, y algunas características adicionales, como que hay mayor hipertensión media en el grupo con GEL respecto al trastorno hipertensivo del embarazo, y la frecuencia cardíaca en los pacientes con, digamos, con GEL eran menores al grupo de trastornos hipertensivos del embarazo.
Como vamos a ver generalmente en la exposición, hay una asociación también entre pacientes con síndrome de Gel y disfunción renal. Y esto probablemente asociado a la pérdida de volumen que generalmente se asocia en los pacientes con gel, y generalmente la complicación más frecuente y más temida son las hemorragias, ¿no? Para hablar de la fisiopatología, que así como la preeclampsia no es aún, digamos, muy precisa en su comprensión, podemos decir que está asociado a injuria endotelial, que hay presencia de depósito de difurina en el lumen de los vasos sanguíneos, y eso hace obviamente que, como se ha dicho en muchos casos, el trastorno hipertensivo del embarazo es una enfermedad básicamente vascular, ¿no es cierto? Y todas las complicaciones que nosotros vemos en los pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo están asociados obviamente a a una alteración vascular, que generalmente es la que gatilla todas las complicaciones, ¿no? Hay una activación plaquetaria, hay un consumo de plaquetas, y como vemos en este gráfico, al haber una disminución en el flujo sanguíneo útero-placentario, esta va a generar una liberación o alteración de algunos factores que van a, digamos, a balancear o van a dirigir la balanza hacia básicamente la presencia de hipertensión, como es la elevación de la endotelina 1, el incremento del tromboxano a 2 básicamente, una disminución del óxido nítrico, una disminución de la prostaciclina y un incremento en la sensibilidad de la angiotensina 2. Estos en conjunto van a generar un incremento total de la resistencia periférica, generando hipertensión, que es lo que nosotros observamos en los pacientes con los trastornos hipertensivos del embarazo. Hay una activación plaquetaria, ¿no es cierto? Hay liberación de tromboxano 2, de serotonina, que generalmente van a producir vasoconstricción. Además, hay una agregación plaquetaria, va a haber daño endotelial y una disminución en la producción de prostaciclina, que es un elemento importante, básicamente vasodilatador, y por ende, cuando se produce una alteración por un incremento del tromboxano A2 y una disminución de la prostaciclina, la balanza se inclina básicamente hacia los fenómenos básicamente de tipo vasoconstrictores. Va a haber también una hemólisis caracterizada por una anemia hemolítica microangiopática. Hay algunos autores que aún a pesar de los años, digamos, tienen una resistencia a que el síndrome GEL sea la característica principal, y aún la llaman al síndrome GEL como una anemia hemolítica microangiopática. En la lámina periférica vamos a observar generalmente glóbulos rojos crenados, distorsionados, contraídos, la presencia de esquistocitos, que no es más que los fragmentos de glóbulos rojos pequeños que han sido crenados, y policromasia. A nivel hepático vamos a ver una necrosis parenquimal focal periportal, van a haber depósitos hialinos de material fibrinoide de los sinusoides hepáticos, y van a generar también un proceso inflamatorio a nivel hepático, con una gran distensión hepática y con un estiramiento de la cápsula de Gleason, que puede en primer lugar generar dolor. Un dolor que es característico, un dolor a nivel subcostal derecho, ¿no es cierto? Que puede además, dependiendo de donde haya más distensión, el dolor puede ser subcostal derecho, puede ser subcostal izquierdo o puede ser epigástrico. Esas características las encontramos en los pacientes que hicieron rotura hepática. Cuando evaluamos las características clínicas de este grupo de pacientes, encontramos pues que dependiendo de la zona de mayor distensión, el dolor pues podía ser en cualquier parte a nivel subcostal, ¿no? Derecho, izquierdo o epigástrico. El incremento de la presión intrahepática y la presencia de hematomas subcapsulares puede romper obviamente la cápsula, y se va a evidenciar la rotura hepática, que es una de las complicaciones más temidas por nosotros en el ambiente de la unidad de cuidados críticos. Como ven ustedes acá, un hematoma, fíjense ustedes, bastante circunscrito, además extenso, ¿no es cierto? Puede generar pues la ruptura o ruptura de la cápsula de Gleason, y
presentarse como una rotura hepática con un hemoperitoneo que complica la evolución clínica del paciente y obviamente la pone en riesgo de que podamos perderla por un choque hemorrágico. Cuando hablamos a nivel de las plaquetas, decimos que hay un consumo de plaquetas en la zona de daño del endotelio vascular. Va a haber un incrementado recambio plaquetario. Hay una disminución en el tiempo de vida media de las plaquetas y una adherencia de las plaquetas al colágeno derivado en la zona del dañado endotelio vascular. Hay una característica además importante que hay que decir respecto a las plaquetas. Eh, Pueden haber casos en los cuales nosotros por número podemos tener, digamos, un número más o menos aceptable de plaquetas. Sin embargo, vemos en estos pacientes que llegan a la UCI con sangrado, ¿no? Epistaxis, hematuria, y decimos, bueno, ¿por qué está pasando? Porque si la paciente tiene un número de plaquetas normales, ¿por qué están sangrando? Y muchas veces lo que encontramos pues es de que son macroplaquetas, plaquetas muy jóvenes que no cumplen una función específica, ¿no es cierto? Y entonces, a pesar del número de plaquetas que pudiéramos tenerlas en un rango de hemostasia, digámoslo así, vemos pacientes sangrar. Entonces, en esos grupos de pacientes hay que tener mucho cuidado y probablemente requieran una transfusión de plaquetas. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente este síndrome se presenta a partir de las 20 semanas de gestación. Es predominantemente en el tercer trimestre de gestación, con dolor epigástrico, náuseas, vómitos, malestar general como características clínicas. Para hacer diagnóstico de síndrome GEL, obviamente tenemos que demostrar las lesiones que habíamos mencionado, tanto a nivel hepático como hematológico. Debemos demostrar una anemia microangiopática, generalmente bajo la presencia de esquizocitos en lámina periférica. Debemos demostrar la disfunción hepática con una elevación de las transaminasas, tanto de tejido de TGP, y un dosaje de bilirrubinas que nos permita a nosotros afirmar que hay la presencia de hemólisis, ¿no? Sobre todo cuando hay una elevación de bilirrubinas a predominio indirecto. Y una disfunción hematológica respecto a la cuantificación del número de plaquetas, que cuando están en un número disminuido, obviamente nos hacen un acercamiento al síndrome GEL. Hay algunos criterios diagnósticos que aparecieron después de la creación del acrónimo. CIBAI fue uno de los que estableció unos criterios diagnósticos que fueron, por ejemplo, la presencia de eritrocitos fragmentados en partir de sangre periférica, las plaquetas menos de 100.000, la deshidrogenasa láctica mayor de 600, TGO y TGP mayor de 70 unidades por litro y bilirrubinas totales mayor de 1.2, pero haciendo la tingencia que debe ser a predominio directo, la que nos va a acercar al diagnóstico de síndrome GEL. Hay otros criterios de diagnóstico, como el criterio de Tennessee, para el diagnóstico de síndrome GEL, que es muy parecido a los criterios de CIBAI, salvo por esta característica de ausencia de aptoglobina en plasma, ¿cierto? Que sería la única diferencia, digamos, en estricto. Porque la elevación de enzimas hepáticas en este criterio de Tennessee, el TG es mayor de 72, en el de CIBAI es de 70, y en el TGP mayor de 45, y en el criterio de CIBAI mayor de 70, como únicas diferencias. Apareció después una clasificación, pero que se llamó clasificación de gravedad del síndrome GEL, según Martin, que fue su creador, y que clasifica al GEL en tres clases. Clase 1 cuando es menos de 50.000 plaquetas, clase 2 con 50.000 a 100.000 plaquetas, y clase 3 que ya no estaría incluida dentro del grupo GEL por el diagnóstico, porque para el criterio de diagnóstico tiene que ser menor de 100, ¿no es cierto? De 100.000 a 150.000 plaquetas. Respecto al tratamiento del síndrome GEL, deberíamos decir que ahí en estricto no existe tratamiento específico para el GEL, así como para la preeclampsia, que generalmente lo que hacemos nosotros es tratar de manejar las complicaciones. Y lo que hacemos primero, ante la presencia de un paciente con síndrome GEL, es culminar la gestación. Porque asumimos de que estamos frente a una preeclampsia severa con daño orgánico severo y por lo tanto la única posibilidad de mejora de este grupo de pacientes es terminar la gestación y extraer la placenta, que es donde está el problema básicamente.
Debemos dar soporte hematológico, paquete globular si es que la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro, plasma fresco congelado si el TP o el TPT es más de 2 veces su control, crioprecipitado si el fibrinógeno es menor de 200, y damos plaquetas si no hay evidencia de sangrado con menos de 30.000, con evidencia de sangrado menor de 50.000, y si la paciente debe ser sometida a un tratamiento quirúrgico o algún procedimiento, debemos tratar de mantener las plaquetas en más de 50.000. Recordar que habíamos mencionado que hay un grupo de pacientes que a pesar del número de plaquetas pudiéramos tener evidencia de sangrado, y a veces es conveniente que en esos grupos de pacientes podamos transferir Doctor, hemoderivados. disculpe, no se ve la pantalla completa. Ha desaparecido. Ahora, ¿se ve? No, no se ve. A ver, esperen un ratito, por favor. A ver, a los que no están viendo la pantalla pueden hacer clic a la misma pantalla donde se ve la imagen, buscar y hacer doble clic. Ahí en la parte inferior derecha de su pantalla hay como un recuadro con bordes. Hacen clic ahí y la pantalla se amplía. ¿Sí se ve ¿Sí se bien? ve bien? Sí se ve. Ok, Ok. gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de soporte hematológico en gel, fíjense ustedes, referente a lo que es el paquete globular, plasma fresco, plaquetas o crioprecipitados, generalmente podemos llegar a extremos tan altos dependiendo del grupo de pacientes, como por ejemplo hasta 24 paquetes globulares. En algunos pacientes en plasma fresco congelado hasta 40 paquetes de plasma fresco y en plaquetas hasta 40 también. Los crioprecipitados son generalmente el hemodiderivado que se usa en menores cantidades. Dentro de las complicaciones del síndrome HELP, ya habíamos mencionado que la insuficiencia respiratoria es probablemente una de las complicaciones más frecuentes. En algunos casos, la presencia de edema pulmonar que pudiera estar asociado nos lleva a estos grupos de pacientes a tenerlos en ventilación mecánica de manera temporal, ¿cierto? Hasta que salgan del evento del edema y después salir en el destete y la extubación. Hay también estos grupos de pacientes hacen cuadros de ascitis, hacen un grupo importante de insuficiencia renal, algún grupo pequeño, oliguria y necesidad de soporte hemodialítico. La complicación, habíamos dicho, más temida en la unidad de cuidados intensivos es la presencia del hematoma subcapsular y su consecuente rotura hepática, que como vemos acá en el gráfico, en la foto, una paciente que está en ventilación mecánica, ¿cierto? Que está en ventilación mecánica y que además tiene una bolsa de Bogotá, ¿cierto? Esta bolsa de Bogotá tiene una función específica que es obviamente disminuir la presión intraabdominal, que da otro tipo de complicaciones cuando hay un cierre total de la pared, que es el síndrome compartimental abdominal. Entonces, para evitar esa presión, sobre todo teniendo en cuenta que esta paciente, al tener una rotura hepática, tiene un empaquetamiento hepático, que es como se ve en esta foto. Una paciente que ha hecho una rotura hepática tiene empaquetamiento hepático, generalmente se deja abierta la cavidad bajo la forma de la parostomía y se pone una bolsa fijada a las paredes para evitar obviamente la evisceración de esta paciente, ¿no? Y esta es una forma bastante, no, que nos ha traído bastante éxito en el manejo de estos grupos de pacientes, porque obviamente el síndrome compartimental abdominal complica mucho más el manejo de las pacientes, sobre todo en ventilación mecánica y de disfunción multiorgánica que pone en riesgo mayor su vida. Muy bien. En algún momento se habló, o hay una serie de artículos que hablaban de la posible utilidad del corticoides en síndrome HELP. Sin embargo, el año 2005 se había publicado este artículo. El autor es el doctor Fonseca, colombiano, en el cual hace una descripción, ¿no es cierto?, en un estudio que es doble ciego, placebo controlado,
y donde demuestra pues que el corticoide no tiene utilidad en los pacientes con síndrome de Gel, que no es útil. ¿Ok? Como podemos ver nosotros acá en el gráfico superior, hay una serie de estudios que aparentemente demostraban que había una cierta utilidad del corticoide en los pacientes con gel. Sin embargo, cuando comparamos digamos, el tipo de estudio que se realizó en esos pacientes para afirmar esto, fueron pues estudios estadísticamente menos elaborados, ¿no? Fíjense ustedes, la cantidad de muestras eran muy pequeñas, 25, 34 pacientes. En algunos casos el tratamiento era anteparto o posparto. Ninguno de ellos era placebo controlado. Lourdes, un favor, si puedes controlar, por favor, hay alguien con su... Sí, vamos a pedirles por el chat. Por favor, apaguen su micrófono. Bueno, ninguno de los artículos previos al de Fonseca eran doble ciego, y la mayoría, obviamente, en estas características de trabajos de investigación, daban aparentemente un beneficio, un posible beneficio del uso de corticoides en pacientes con gel. Sin embargo, Fonseca, el año 2005, hizo un estudio aleatorizado, doble ciego, como habíamos dicho. Fíjense ustedes, nada más en la muestra, 132 pacientes, se probó el corticoide anteparto y posparto, se usó placebo controlado, se usó el doble ciego, y en este estudio se demostró que no había un efecto benéfico del corticoide en los pacientes con síndrome de Gel. El año 2013 se formó un grupo de estudio llamado CoHelp, ¿no? Un grupo de médicos brasileños que empezó este proyecto que que se llamó CoHelp, en la cual se trataba de demostrar la utilidad del corticoide en el síndrome de Gel. Este artículo que está publicado es básicamente el proyecto de investigación que inició el 2013, y hasta donde yo tengo conocimiento, el estudio terminó el año 2019, pero aún no tenemos, digamos, las conclusiones de este estudio, ¿no? No tenemos las conclusiones de este estudio. Disculpe, doctor. Rosa Villagaray, por favor, apague su micrófono. ¿No lo puedes silenciar, Lourdes, por ahí, no? No, no se puede. Ok. Muy bien, entonces, como habíamos dicho, Fonseca demostró que no es útil usar corticoides en gel, y que hay un trabajo de investigación en curso, que es el CoHelp, que hasta ahora no brinda los resultados obtenidos en este ensayo aleatorizado. Esperamos tenerlo. Y este artículo que ustedes pueden ver en pantalla es un artículo que se ha publicado recientemente, el año 2021, el año pasado, y en la cual reportan, digamos, el éxito del intercambio plasmático, es decir, la plasmaféresis como parte de manejo de los pacientes con síndrome de Gel. En realidad es un reporte de 47 pacientes, digamos, como calidad de estudio de investigación tampoco no es muy fuerte, y habría que, en todo caso, hacer algún estudio tipo prospectivo que nos pueda demostrar que esto es así. Hasta donde yo tengo conocimiento, países como Rusia y sobre todo de esa orbe usan bastante plasmaféresis como parte del tratamiento del síndrome de Gel. Y por eso traía a colación este artículo, en la cual la conclusión dice, por ejemplo, en todos los pacientes con síndrome de Gel hay una mejora dramática clínica y laboratorial después de la plasmaféresis. Dice, ¿no? Nuestro estudio sugiere que el uso de posparto de plasmaféresis dentro de las 24 horas es un eficiente tratamiento, o una eficiente opción de tratamiento para los pacientes con síndrome de Gel clase 1, es decir, pacientes que tienen menos de 50.000 plaquetas. Y podría ser una opción. Nosotros lo hemos pensado alguna vez en la maternidad de Lima, pero no pudimos utilizarlo
porque no teníamos los medios. Pero podría ser una opción y en todo caso habría que esperar a los estudios prospectivos que demuestren esta afirmación, ¿no? Fíjense ustedes en este estudio, cuando se comparan el grupo que usó plasmaféresis, mejor dicho, los niveles de algunos resultados de laboratorio previos a la plasmaféresis y después de la plasmaféresis, hay una disminución del número de leucocitos que es significativo. El conteo de plaquetas, que la media es de 38.100 previo a la plasmaféresis, sube hasta 184.000 después de la plasmaféresis. Y también, obviamente, hay una modificación de algunos elementos como las transaminasas, el TGO y TGP disminuyen después de la plasmaféresis, igual que las bilirrubinas, ¿no es cierto? Lo cual podría ser, en todo caso, si esto es cierto, un instrumento de apoyo para el tratamiento de estos grupos de pacientes, ¿no? Igual que fíjense ustedes, en este estudio la creatinina está elevada en los pacientes con gel y después baja después del tratamiento con plasmaféresis. Muy bien, como resumen del síndrome, podríamos decir que el síndrome HELP es un acrónimo creado por Louis Weinstein, ¿no es cierto?, acuñado en el año 82, se presenta como complicación hematológica de la preeclampsia severa, y que el diagnóstico se basa básicamente en la identificación del compromiso hematológico y la disfunción hepática que presentan estos grupos de pacientes. No tenemos un tratamiento específico, por lo tanto lo que hacemos es básicamente culminar el embarazo como parte del tratamiento, esperando que con esto, digamos, los niveles de plaquetas vuelvan a la normalidad y que la disfunción hepática vaya disminuyendo progresivamente, ¿no? Muy bien. Obviamente en este campo, como en muchos otros, tanto de la medicina crítica obstétrica como de las otras que manejamos habitualmente en el ambiente de cuidados críticos, hay todavía mucho por hacer, ¿no es cierto? Y es obviamente responsabilidad de nosotros que formamos parte de estos equipos tratar de ver soluciones a la problemática que manejamos habitualmente en nuestras unidades. Este es el grupo o una parte del grupo del equipo que maneja la unidad de cuidados intensivos maternos. Ahí falta la foto de Lula, ¿no? Y bueno, doctora Paredes, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que fueran necesarias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Walter de la Peña, por su explicación, ¿no? Vemos que ha sido bastante amplio en cuanto a la descripción de esta patología que, como hemos visto, es muy frecuente, ¿no? Sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. En nuestro país es la primera causa. En la maternidad de Lima, como ha mencionado, la mayoría de interconsultas que a nosotros nos llegan, actualmente tenemos la información que la primera causa de interconsultas hacia el servicio de medicina intensiva son las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Es lo que más acarrea el hecho de que una paciente gestante, puérpera, tienda a complicarse, ¿no? Llega más del 40-45% del total de las interconsultas que recibimos mensualmente, ¿no? Y en su mayoría, pacientes que llegan a esta complicación ingresan, ¿no? A nuestra unidad. ¿Tenemos alguna pregunta de parte del público, por favor, de los que han asistido? Lourdes, Janet Tica levantó la mano. Uh-huh. ¿Está Janet por ahí? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Creo que no. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta sobre este tema con el doctor de la Peña, por favor? Aprovechemos que tenemos su amplia experiencia, ¿no?, en este tema. Bueno, acá hay una pregunta.
es de John Turpo, nos dice, ¿cuál es la utilidad de la proteinuria en el puerperio de pacientes con síndrome de Gel? Ajá, la medición de proteinuria. Y nos pregunta también, doctor de la Peña, ¿se recolecta proteinuria en pacientes puérperas, posoperadas de síndrome de Gel? Ok, Ok, bueno, la bueno, la proteinuria hasta proteinuria hace unos hasta hace años unos años era un era un criterio criterio diagnóstico diagnóstico de los de los pacientes con pacientes trastorno con trastorno hipertensivo del hipertensivo embarazo. del embarazo. Sin Sin embargo, embargo, ya estos últimos estos años últimos ha años ha quedado quedado fuera fuera de ser un de ser criterio un mayor criterio para mayor los para trastornos los trastornos hipertensivos del hipertensivos embarazo. del embarazo. Y esto Y esto porque porque generalmente por la generalmente por la sola sola medición medición de digamos, de proteinuria proteinuria teníamos tenemos una una limitación. limitación. Lourdes, Lourdes, tu micro creo que está abierto, por eso se escucha un eco. Ahora mejor. Muy bien, lo que decía era, antes era un criterio mayor el uso de la proteinuria, la medición de proteinuria en orina. Sin embargo, en los últimos años ha dejado de ser un criterio mayor. ¿Y esto por qué? Porque generalmente teníamos un problema con la medición de la proteinuria. Nosotros si recibíamos una paciente complicada y a las pocas horas culminábamos la gestación solamente con los criterios clínicos. Y de proteinuria teníamos una proteinuria cualitativa, que generalmente se hacía con ácido sulfosalicílico. En muy pocos casos podíamos tener una proteinuria de 24 horas antes de decidir la culminación del embarazo. Y casi nunca la teníamos. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales la proteinuria dejó de ser un criterio mayor, ¿no? Nosotros en la maternidad de Lima, hay que ser sinceros, nosotros regularmente no dosamos proteinuria en orina de 24 horas en los pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, porque después de culminado el embarazo, generalmente hay una recuperación rápida, ¿no? Y la proteinuria que hay, digamos, previa a la culminación del embarazo, se resuelve rápidamente con la culminación del embarazo. Entonces, generalmente no hacemos la medición de la proteinuria. Había otra pregunta por ahí, Lourdes, respecto Sí, vamos a ordenar las preguntas. Primero, yo creo que esta va, a ver, un motivo de consulta a UCI o USIN es el diagnóstico de síndrome de HELP incompleto. ¿Cómo debe considerarse un caso semejante? ¿Es prioridad de ingreso a UCI? El riesgo de deterioro es semejante a los casos que cumplen los criterios de HELP completo. Ok, gracias por la pregunta, no sé quién la hizo, pero va a darme pie a hablar un poco lo que es el síndrome HELP completo o incompleto. Hace algún tiempo apareció, digamos, el HELP parcial, como lo llamaron en algún momento, ¿no? HELP parcial o HELP completo. En realidad, nosotros lo que creemos es de que los casos de pacientes en los cuales se dio la denominación de HELP parcial no es más que, digamos, una foto previa a una presentación clínica completa de un síndrome HELP, ¿cierto? Y que además debíamos tener cuidado con la utilización del HELP parcial, puesto que podíamos confundir algunos grupos de diagnósticos que podrían ser confundidos como síndrome HELP. Por ejemplo, si nosotros teníamos una paciente que solamente venía con plaquetopenia, podríamos decir que era un HELP parcial. Y generalmente estábamos frente a una paciente con una púrpura trombocitopénica idiopática, por ejemplo, ¿no? O una trombocitopenia gestacional, que no son para nada síndrome HELP. Entonces, había que tener mucho cuidado con esa denominación de HELP parcial, puesto que podría más bien confundirnos. Y lo que nosotros hemos visto en el curso de estos pacientes es que cuando se le llama HELP parcial, lo que estamos viendo es básicamente que estamos manejando una paciente que todavía no ha completado, digamos, las características clínicas para llamarlo un HELP completo, ¿no? Y nosotros lo vemos en el tiempo, las pacientes empiezan a bajar más las plaquetas, después suben más las transaminasas y se completa el cuadro. Obviamente, para cuando nosotros hacemos un estudio de investigación y habría que ser considerados como parte del grupo de estudio,
la definición operacionales son importantes, ¿no? Entonces esos grupos de pacientes no deberían entrar en este tipo de estudio. Pero para el manejo clínico hay que manejar estos grupos de pacientes, las llamadas, entre comillas, gel parciales, como parte del mismo gel, ¿no? O sea, no hacemos distinción entre una y otra. ¿Había otra Bien, pregunta? doctor, sí, de Eli Ramírez nos dice, doctor, ¿qué recomendaciones nos podría dar con respecto a detener la fluidoterapia en falla renal aguda en pacientes con síndrome de Gel? Ok. Esa es otra pregunta interesante, porque tiene mucho que ver con lo que es fluidoterapia en paciente crítico, que sigue siendo, digamos, controversial para muchos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fluidos en una paciente gestante, y sobre todo gestante con complicaciones con trastornos hipertensivos del embarazo, en la cual una de las características principales es de que esta paciente presenta una disfunción renal producto de una lesión a nivel renal, sobre todo de la pérdida de podocitos, ¿no es cierto?, que hacen que esta paciente pierda una cantidad de proteínas de la orina y que haga obviamente más proclive a esta paciente a presentar ascitis o a presentar edemas, que es otra de las características que nosotros vemos, pero en mucho menor grado el edema pulmonar, porque el edema pulmonar eh, tiene además que vencer algunas otras resistencias, como es, digamos, el flujo de recuperación que se da a nivel linfático, a nivel pulmonar, y además algunas presiones a nivel transpulmonar que hacen un poco menos viable la posibilidad de edema pulmonar. Sin embargo, este siempre es un riesgo que se difunde mucho en la bibliografía, en la literatura médica, respecto a la posibilidad, digamos, de, a través de la fluidoterapia, generar edema pulmonar, ¿no? Lo que nosotros podríamos decir es que no temor a la fluidoterapia en la paciente, en la cual sobre todo tenemos evidencia de que a pesar del edema, esta paciente podría tener un déficit de volumen intravascular y que hay que hidratarla de manera adecuada, obviamente teniendo en cuenta la posibilidad de esa deficiencia de volumen intravascular, ¿no? Hay algunos criterios que nos ayudan a nosotros a definir y decidir cuánto de volumen administrar a una paciente con trastorno hipertensivo al embarazo, y esta generalmente está en relación básicamente a parámetros hemodinámicos, como son la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, por ejemplo, que también nos va a definir el aporte de fluidos, ¿no? Bien, doctor, otra pregunta, sí, sobre manejo de la ventilación mecánica en el intraoperatorio y en UCI, en el posoperatorio. ¿Qué nos comentaría? Sí, hay un grupo de pacientes importante que generalmente la culminación del embarazo se hace por vía cesárea, sobre todo en pacientes que hacen, digamos, preeclampsia severa con disfunción orgánica, ¿no? Se prefiere por el cirujano y por el anestesiólogo darle la anestesia general. Y en algunos casos, solamente en un pequeño grupo de casos, se ve la necesidad de mantener la ventilación mecánica y pasarla a la unidad de cuidados intensivos para manejarla en el postoperatorio, básicamente por un problema no tanto de falla respiratoria oxigenatoria, sino por un problema de tipo ventilatorio, ¿no? Felizmente, la mayoría de los pacientes que pasan a la unidad de cuidados intensivos se les retira rápidamente el ventilador mecánico, y es un pequeño grupo de pacientes en los cuales hay que mantener la ventilación mecánica tratando de recuperar, digamos, la función respiratoria, sobre todo desde la parte oxigenatoria, ¿no? Que es un grupo muy pequeño. Había una pregunta respecto al uso de la ventador, ¿me parece? Sí, más abajo. Ya, miren, respecto al uso de la betalol, en el Perú, así como en Bolivia, por ejemplo, usamos habitualmente la metildopa
y el nifedipino como parte del tratamiento antihipertensivo. Cochrane no ha modificado, digamos, tampoco los datos respecto a qué medicamento es más conveniente como antihipertensivo usar en las pacientes con preeclampsia severa, ¿no? Sigue afirmando de que debemos usar el antihipertensivo con el cual nos sintamos más cómodos y conozcamos más. Y en ese caso, en el Perú se ha venido usando básicamente metildopa y nifedipino. Pero sin embargo, en los últimos años, en la maternidad de Lima, hemos logrado también el ingreso del labetalol, pero básicamente por un motivo. En los últimos años, como ustedes también comprenderán, hemos tenido la migración de muchas pacientes, sobre todo venezolanas, en los cuales por sus características, digamos, raciales, en algún grupo de ellas es muy difícil manejarle la presión arterial, ¿no? Controlar la hipertensión. Y en esos casos, precisamente empezamos a usar la betalol. Conseguimos la betalol de tipo parenteral y hemos venido usando, sobre todo en los pacientes en los cuales es difícil manejar la presión arterial y no se controla solamente con metildopa y nifedipino. Y en esos casos hemos empezado a usar la betalol. Pero son un grupo también bastante pequeño, ¿no? O sea, como manejo habitual, seguimos usando metildopa y nifedipino. Doctor, otra pregunta con respecto al uso del ácido tranexámico en síndrome de HELP. Ok. Bueno, el ácido tranexámico, más que su utilidad en el HELP, ha demostrado básicamente utilidad en las hemorragias, ¿no? Si bien es cierto el ácido tranexámico, los primeros estudios se hicieron en pacientes por trauma, pero también hay artículos en los cuales después se concluyó en la utilidad del uso de ácido tranexámico en pacientes con hemorragia postparto. Entonces, si hay una hemorragia postparto asociada a síndrome de HELP, obviamente sí hacemos uso del ácido tranexámico. Es útil. Ya hay varios artículos que lo sustentan, ¿no? El uso del ácido tranexámico en hemorragia postparto. Doctor, otra pregunta de Nelly Olivera nos hace hincapié en el uso de los corticoides. Aún en el Perú se siguen usando en síndrome de HELP. Dice, en todo caso, ¿existe algún nivel de plaquetopenia que represente riesgo o beneficio favorable para el manejo del mismo? Bueno, yo creo que un poco por el temor, por el temor digamos, de las complicaciones que pueden llevar a un riesgo de vida a las pacientes, ¿no? Se sigue usando corticoides, es cierto, yo he sido testigo de que en muchos centros hospitalarios, a pesar de la evidencia tan clara y tan evidente que nos muestra de que el corticoide no es útil en HELP, aún se sigue usando, ¿no? Pero bueno, yo creo que también en el tiempo van a aparecer algunos estudios que van a refrendar lo que dijo Fonseca. Probablemente el equipo del estudio de COHELP que habíamos mencionado en la presentación va a ser también de que de repente, dependiendo de sus resultados, incline más la balanza, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar nada más que la evidencia y la ciencia nos indique qué elemento terapéutico es mejor usar en este caso, ¿no? Si es conveniente usar corticoides o no. Pero por lo menos hasta ahora la evidencia más clara y más contundente está por el lado de no utilizar corticoides. Muy bien, doctor de Peña. Tenemos la opinión del doctor Carlos Lescano, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor, lo escuchamos. Carlos, buenas Sí, noches. hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Paredes, ¿cómo estás? Yo primero voy a hacerle la palabra al doctor Carlos Montúfar, que ha levantado la mano antes que mi persona. ¿Sí? Doctor Montúfar, bienvenido, buenas noches por acompañarnos. Dejamos con la palabra. Después hablo yo. ¿Sí? Doctor, muchas gracias, pero entonces yo le debo ceder a usted la palabra. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor de la Peña? Sí, Le así cedo es, la profesor. palabra, Sí, doctor escuchando. Lescano. Bueno, gracias, profesor Montúfar. A usted. No, solamente yo quería preguntarte, Walter, con respecto a preeclampsia, eclampsia, síndrome HELP,
¿Es un mismo cuadro fisiopatológico con diferentes expresiones orgánicas o estamos hablando de diferente fisiopatología en este contexto, ¿no? Y lo otro, en el caso del síndrome Gel, es cierto, como tú has puesto allí, existe este estudio de Fonseca sobre los corticoides, pero se sigue usando en muchas unidades, ¿no? Y también en casos extremos, ¿no? Incluso se ha recurrido a lo que es la plasmaféresis, el recambio plasmático. Eh, Quería tu comentario al respecto. Y también el profesor Montúfar, que también es uno de los expertos en obstetricia crítica, ¿no? Bien, Gracias. mira, como lo dije en la exposición, en realidad cuando hablamos de eclampsia, de síndrome GEL, de hígado graso agudo del embarazo, del síndrome PRES, ¿no es cierto? En realidad estamos hablando básicamente de un mismo mecanismo fisiopatológico bajo la presentación de diferentes formas, ¿no? Entonces, es más, en algún momento, y el doctor Montúfar creo que también lo va a decir, había la intención de cambiar el nombre nuevamente a los trastornos hipertensivos y llamarlos enfermedad vascular del embarazo. Precisamente por eso, porque generalmente la fisiopatología común en cualquiera de estas complicaciones es básicamente la lesión a nivel endotelio vascular, ¿no? Y es básicamente eso. No sé si el doctor Montúfar tiene algún comentario adicional. Bueno, muy buenas noches. Placer, doctor de la Peña, Igualmente, haberme doctor. permitido estar cerca de Perú, aunque sea por un cable. Doctor Lescano, un placer volver a conversar con usted. Tenía algunos comentarios para enfatizar lo que muy bien explicó el doctor de la Peña. Y de hecho se convirtieron en preguntas y dudas repetidas. Creo que el doctor Lescano tocó la llaga y es qué es preeclampsia, qué es eclampsia, qué es GEL. Y creo que precisamente esa clasificación que es malísima, denominada trastornos hipertensivos, y es mala porque no contempla todas las hipertensiones como tirotoxicosis, febromocitoma, etc. Es una clasificación que además establece cosas como si fueran compartimentos de la misma enfermedad. No existe el lupus leve y el lupus severo. Existe el lupus. Existe la diabetes, no la diabetes leve y la diabetes severa. Entonces existe la preeclampsia. Con todo, como usted dijo, doctor Walter, la preeclampsia leve era la severa ayer. Entonces, esto ha traído una confusión. De hecho, hay complicaciones con nombre, como la eclampsia, HELP syndrome, pero hay complicaciones sin nombre o sin epónimos, como el edema de pulmón. Entonces, esto realmente ha creado una confusión. Además, da la sensación de un continuum, como si de verdad todas las pacientes fueran leves, severas, luego sigue el HELP y luego la eclampsia, y no necesariamente se comporta de esta forma, y podemos tener pacientes que debutan con un gran componente pulmonar, con edema, y otras pacientes nos consultan o nos las traen porque hicieron un cuadro neurológico aparatoso o catastrófico que va desde las primeras manifestaciones de encefalopatía hasta la expresión clara del vasogénico o PRES o la franca hemorragia intracerebral. Entonces la preeclampsia, ojalá tuviéramos más espacios adelante para discutir en pleno toda, como dijo el doctor Lescano, y desmenuzar esta entidad, que sigue siendo una causa de muerte, aunque fue superada por la hemorragia a partir de 2016, pero sigue siendo entre la primera y la segunda causa de muerte obstétrica. Entonces el HELP, no hay que olvidarse de que es una complicación, es una triada, vamos a decir, semi-arbitraria, como dijo el doctor de la Peña, el doctor en el año 54, Jack Pritchard, estableció un minigrupo de pacientes que él consideraba que tenían mayor mortalidad o peor desenlace, con las características que desde el inicio fueron una triada y que, como dijo el doctor de la Peña, después apareció Weinstein con el acronismo, etcétera, pero siempre se mantuvo como una triada. Y no es más que una complicación multiorgánica de la preeclampsia, que era lo que preguntaba el doctor Lescano. Finalmente son expresiones de la misma enfermedad, y repito, ojalá tuviéramos espacio más adelante para discutir esta expresión multiorgánica y cómo se puede presentar esta patología. Como temas nuevos o investigación nueva o propuestas nuevas, por ejemplo, el mes pasado salió una propuesta donde establece con documentación científica de que la preeclampsia no solamente es placentaria, tiene un componente de
causalidad o de riesgo a nivel fetal y tiene una causalidad o un efecto de riesgo a nivel materno. Por ejemplo, el modelo de la malplacentación y el feto restringido es un modelo probablemente distinto al de la paciente que hace preeclampsia por ser hipertensa crónica o por ser lúpica. Entonces, ahí se abre un gran abanico para entender esta patología. Y otra cosa importante es que en general, casi todos los órganos de la paciente preeclámptica cursan con dos fenómenos, que son la microhemorragia y la microtrombo. Estos pueden confluir en diferentes sitios, como por ejemplo la congestión periportal del hígado, o las microhemorragias cerebrales o pulmonares, que pueden confluir en grandes hemorragias cerebrales, o como mencionó el doctor de la Peña, la ruptura hepática. Por confluencia de lo que inicialmente son microhemorragias, se perpetúa el consumo plaquetario y termina formando un gran hematoma y por ende la ruptura del mismo. También preguntaron por la ventilación. Pues la ventilación va a ser igual que cualquier otro paciente, es dependiente del parámetro de la patología del paciente. Lo que sí hay que tener una idea importante con respecto al edema pulmonar de la paciente preeclántica. Y hago otro paréntesis con respecto al manejo del gel. El manejo del gel es el manejo de la preeclampsia. O sea, lleva sulfato de magnesio, se interrumpe el embarazo, o sea que su manejo es de su plataforma original o de su contexto original, que es la preeclampsia. Con respecto al edema pulmonar, hay que recordar que es un edema mixto. Es un edema cardiogénico por aumento de la poscarga por la hipertensión. Es un edema no cardiogénico por fuga capilar por compromiso del endotelio. Y podemos incluirle hasta chistosamente el componente de mala práctica, como hablábamos de uso indiscriminado de fluidos, y hablar de un edema pulmonar iatrogénico, o sea que es multifactorial. El 75% de las pacientes preeclánticas, no importa en qué espectro de gravedad se encuentren, se va a comportar como un edema pulmonar cardiogénico, y un 25%, a pesar de ser mixto, su componente principal es no cardiogénico, y probablemente sean las pacientes que no evolucionen con el manejo inicial de edema pulmonar cardiogénico y terminen finalmente en soporte ventilatorio por fracaso del manejo habitual de un edema cardiogénico. Con respecto a los antihipertensivos, creo que el abetalol, por algunas cosas quizás no del todo robustas, aparte de que si hay estudios de la nobleza del fármaco, sobre todo, es un poco más ordenada, disminuyendo la presión arterial. Hay que recordar que los consensos mundiales de hipertensión no ven con buenos ojos la nifedipina ni la hidralazina y lo consideran elementos o fármacos erráticos y con respuestas demasiado rápidas que pueden comprometer la perfusión de órgano de paciente preeclántica como perfusión fetal. Por alguna razón, la literatura obstétrica no ha encontrado los efectos negativos que cuestionan el uso de nifedipina y sobre todo hidralazina como fármacos de comportamiento, repito, demasiado súbito y errático. Y cuando revisamos los consensos, por ejemplo, los consensos de hipertensión en CHES, no les gusta y hasta prohíben la utilización de hidralazina. La mayoría de los pronunciamientos de los colegios y las entidades obstétricas sigue avalando el uso de nifedipina y de hidralazina. Así que utilizando la evidencia mixta, creo que el abetalol es el que le va quedando como el fármaco en general de primera línea. No todos los pacientes van a responder ni igual ni a este fármaco. Y si revisamos los consensos de CHES de hipertensión, se van a dar cuenta que en los diferentes escenarios de emergencia hipertensiva, el abetalol aparece en la mayoría de los escenarios, llámese edema pulmonar, cardiogénico en un paciente no obstétrico, la disección aórtica, la enfermedad coronaria, etc. Con respecto a las plaquetas, como dijo el doctor Walter de la Peña, no tiene utilidad. Todos los estudios establecieron que sí, efectivamente eleva la cuenta plaquetaria. Los estudios serios en unidades de terapia intensiva establecieron que, sobre todo, el estudio que mostró el doctor, que ese quizás el de más peso metodológico, encontró que no modifica la mortalidad materna, por tanto, al final termina no teniendo ningún efecto beneficioso. Y con respecto a la plasmaféresis, no creo que tenga mucho impacto. Probablemente estén estudiando nuevamente la realización de legrados. Esto fue un periodo que en los años 90 se hizo, se está retomando como persistencia del tejido trofoblástico a nivel del lecho uterino y que a lo mejor el legrado de este material pudiera incluso minimizar la persistencia del síndrome. Básicamente eso y una cosita más porque el doctor presentó un caso.
el doctor presentó un caso con hipertensión intraabdominal. Fíjese que efectivamente las catástrofes abdominales que incluyen la ruptura hepática que usted mostró un paciente, este es un caso interesante porque la hipertensión intraabdominal parece ser consecuencia de las complicaciones intraabdominales del gel, pero fíjese que hay una teoría que está dando vuelta y cada vez se hace más fuerte, de que la presión intraabdominal, que es inicial en la paciente gestante, por ser gestante, es uno de los contribuyentes, la presión intraabdominal es uno de los contribuyentes para que la madre haga una respuesta hipertensiva como de ayuda o soporte de perfusión de órganos intraabdominal y se presenta la hipertensión. En otras palabras, pareciera ser que la inicial leve hipertensión intraabdominal por el útero ocupado genera una hipertensión, una respuesta hipertensiva materna, una hipertensión materna para superar la presión intraabdominal y mejorar la perfusión de órganos y se da un círculo vicioso donde termina en una catástrofe abdominal. Así que ese es otro tema nuevo, bastante interesante y me llamó mucho la atención el caso que usted presentó porque ese es un caso para revisar la literatura en forma interesante. Como 3 veces. Muchas gracias, doctor, por darme el espacio y por compartir con ustedes. Gracias a usted, doctor. Carlos, por su participación con las preguntas, ¿no? Con sus comentarios, así ha respondido varias de las inquietudes que tenía el público que nos está acompañando. Lo que sí me parece importante comentarlo es una pregunta de Paola Vega, que nos pregunta en el caso de síndrome de Gel, preeclampsia, pacientes que estuvieron afectadas también por SARS-CoV-2 en esta pandemia, ¿qué tipo de experiencias tenemos al respecto? Ok, bueno, es un ítem importante. Me ha hecho recordar un poco hace poco hubo una presentación del Ministerio de Salud respecto a la mortalidad materna en el Perú en los años de 2020-2021. Y la mortalidad materna se ha incrementado casi en un 50% adicional, ¿no? Y ese 50% es generalmente por compromiso de COVID-19. Hemos retrocedido, doctor Montúfar, 10 años en mortalidad materna en el Perú gracias al COVID. Y también hay una relación en algunos grupos de pacientes digamos, gestantes, que hicieron algunas complicaciones que se dieron en denominar síndrome like, ¿no? O parecido a la preeclampsia o al síndrome HELP asociado. Hay algunos artículos que se han presentado en el cual hacen reporte de casos de algunos pacientes que hicieron algún tipo de disfunción hepática o hematológica muy similar al síndrome HELP, asociados obviamente en una paciente con infección COVID, ¿no? Eso todavía no está muy claro, hay que esperar, obviamente, probablemente haya una serie de estudios más grandes. No sé si el doctor Montúfar ha tenido casos. Nosotros solo tuvimos un caso de una paciente que hizo un trastorno hipertensivo que no parecía preeclampsia en una paciente infectada por virus, ¿no? Por virus SARS-CoV-2. Sí, mira, doctor, la experiencia de nosotros con COVID, sobre todo el inicio, Panamá tuvo un inicio de COVID muy fuerte. Nosotros, de hecho, debutamos con muertos. De hecho, nuestro primer diagnóstico fue un muerto retrospectivo. Y nuestra primera paciente obstétrica estuvo gravísima y falleció. Estas pacientes efectivamente hacen un preeclampsia-like syndrome. Es confuso porque se dio a la par cuando aparecieron las manifestaciones de arteritis en los niños, en la población pediátrica, al igual que se ha estado dando otras manifestaciones de respuesta inflamatoria. Entonces no quedaba claro si la respuesta inflamatoria del COVID disparaba, entendiendo que ya la preeclampsia se está viendo con un espectro más amplio de causalidad. Y repito, ojalá tuviéramos otro espacio más adelante, pero no se sabe o se creyó que la respuesta inflamatoria del COVID facilitaba la presencia de una preeclampsia. La preeclampsia pudiéramos verla como una fase terminal de múltiples procesos como diabetes, lupus, hipertensión, mujeres jóvenes primigestas, mujeres con hermanas preeclánticas, y pudiera verse como si fuera un RDS, o sea, un distrés respiratorio que puede ser secundario a un paciente politraumatizado, un gran quemado, un paciente séptico, como si fuera un síndrome final de una agresión.
Entonces, para dilucidar, nosotros tuvimos, fíjese, de las pacientes con COVID moderado severo, de tercer trimestre, el 40% nos hizo un preeclampsia-like syndrome y tuvimos que hacer interrupciones que no estamos claros si eran correctas, porque nosotros desconocemos si esa preeclampsia-like syndrome se curaba interrumpiendo el embarazo. Y tuvimos una mortalidad perinatal alta de productos de 25 o 26 semanas. Hay un estudio interesante que lo que hizo fue medir estos marcadores de preeclampsia, del cual también es un tema aparte, que yo no soy muy fanático de esto de medición del S-FLIT1, de angiogénesis y vasculogénesis y factor de crecimiento placentario. Pero el estudio en sí establece que utilizando marcadores de malplacentación y marcadores de predicción de preeclampsia, como la medición de S-FLIT1 y la relación con factor de crecimiento placentario, los pacientes que hacían preeclampsia-like syndrome no tenían alteración del S-FLIT1 como se presenta en pacientes preeclánticas. Entonces la duda quizás aterrizó el escrito, ese estudio, de que efectivamente es una preeclampsia-like syndrome. Lo que a mí me queda la duda es si la interrupción del embarazo es la conducta correcta. Doctor, aprovechando su experiencia también, y digamos en el contexto, digamos, del gel y la preeclampsia en Panamá, nosotros antes de que llegaran los casos en el Perú, justo con Alberto y con algunos otros colegas de la unidad, conversábamos porque las características fisiopatológicas del COVID nos hacían pensar, obviamente, por sus características de un evento básicamente procoagulante, protrombótico. Sí. Si tenemos que las pacientes preeclánticas también en el entorno son, digamos, proclives a formar, ¿no? Son procoagulantes. Sí. Nosotros decíamos, probablemente vamos a tener más casos, más frecuencia de casos de pacientes con preeclampsia o cualquiera de las complicaciones. ¿Cómo lo vieron en Panamá? ¿Tuvieron más casos de preeclampsia, más casos de complicaciones? Porque acá en el Perú, digamos, No. En frecuencia no las tuvimos como esperábamos. No, lo que sí tuvimos, como les dije, fue en embarazos de tercer trimestre con COVID moderado, severo o crítico, tuvimos un 40% de preeclampsia-like syndrome. De aumentar los ingresos o las hospitalizaciones por preeclampsia, no tuvimos. O sea, al margen del COVID, o sea, preeclánticas no COVID, no tuvimos más preeclampsia. Lo que sí tuvimos en el 2020-21, por la no consulta y por la pérdida del control prenatal, tuvimos muchas complicaciones severas. Tuvimos mucha complicación neurológica porque no tenían control prenatal o porque no tenían capacidad de cita porque los centros se cerraron. Panamá era un país pequeño de poco 4 millones de habitantes y nosotros teníamos hasta 5.000 casos diarios. Entonces, esto aquí se bloqueó todo, los colegios, la asistencia, entonces teníamos mucha paciente en estatus convulsivos. Llegamos a tener hasta 3 pacientes por mes intubadas en manejo de estatus convulsivo por complicación neurológica que se había hecho marcada por el deterioro del paciente por falta de atención médica. Las características. Sí. Dime, Lula. Sí, gracias, doctor Carlos, gracias, doctora La Peña. Alberto, Hay otra pregunta por aquí que quedó acerca del ácido salicílico. Sí. ¿Qué pregunta era? Sí, o sea, solamente acerca del uso, si recomendarían o no en este tipo de pacientes que ya tienen complicaciones. Bueno, la proteinuria ya, como hemos dicho, ha quedado en un segundo plano, ¿no? Ya no es un criterio mayor. En la maternidad se sigue usando ácido sulfosalicílico, además de la determinación de proteinuria a través de los checks, ¿no? De las cintas reactivas. En cualquiera de los dos casos, bueno, ya no tiene mayor importancia, creo yo. Básicamente para completar la información de las pacientes con preeclampsia severa, entender el dato de si hace o no hace proteinuria, ¿no? Correcto. ¿Se refieren a aspirina como prevención de preeclampsia? Es la pregunta. No, ácido sulfosalicílico. Perdón. No, como aspirina. Aspirina. Eso fue lo que Eso fue lo que yo entendí. Como prevención de la preeclampsia en la maternidad de Lima, ¿no? Ahora, y obviamente hay datos de investigaciones que corroboran la utilidad del uso del sulfato de magnesio. En Panamá seguramente lo usan, otros no sé cómo lo están haciendo. ¿el sulfato?
No, la aspirina. Ok, le voy a decir la versión científica y la versión Montúfar. La versión científica es que hay que usarla. Ahora, eso tiene una pérdida de criterios porque el estudio original de aspirina fue en población abierta y no resultó. Luego, sobre la misma casuística o base de datos, se eligieron pacientes que se consideraron un subgrupo de riesgo y pareciera ser que la aspirina tiene un efecto benéfico en la reducción del riesgo de preeclampsia de un 19%. Nosotros tenemos estudios publicados donde establecen que una paciente hispana, mestiza, panameña, con algún grado de índice de masa corporal elevada, de obesidad, de raza, y repito, mestiza o negra, y que es hipertensa crónica, tiene un riesgo de preeclampsia agregada de un 86%. O sea que habría que discutir si vale 19% de reducción versus 86% de riesgo. La literatura dice que se dé, pero han aparecido otros criterios de pacientes de alto riesgo que no se encontraban en el estudio original de aspirina. O sea, el estudio de aspirina agrupó lo que en esa casuística o en esa población determinaron que era el subgrupo de alto riesgo. A eso se le han ido sumando pacientes como, por ejemplo, alteración del S-FLIT1, factor de crecimiento placentario, son pacientes de riesgo y se incluyen entre los pacientes de riesgo para dar aspirina. Si me preguntan cuál es la recomendación del Colegio Americano, es dar aspirina. Si me preguntan cuál es mi opinión, uno, creo que la reducción es muy pobre, 19%, y mi población panameña tiene más riesgo de hacer una preeclampsia por los otros cofactores que yo les presenté que la pobre reducción de aspirina. Dos, tengo una gran cantidad de pacientes, no tengo la epidemiología en la población abierta, pero tenemos muchos pacientes que ingresan con preeclampsia y usted le pregunta, sí, usé aspirina. ¿Hasta cuándo usó aspirina? Hasta anoche, hasta ayer. Entonces después anestesia no nos quiere dar bloqueo regional, quieren que le pongamos plaqueta a la paciente. Entonces yo he visto más conflictos con el uso de aspirina que yo no sé cuál es el impacto real fuera de las paredes de mi hospital. Y por último, desde hace rato está dando la vuelta a las publicaciones sobre uso de aspirina en enfermedad coronaria e infarto. Y se ha establecido varias veces, incluyendo uno reciente en New England Journal of Medicine, que la aspirina está produciendo más sangrado digestivo que protección coronaria. Así que no se extrañen que en siguientes años autores establezcan una no recomendación de aspirina o haya una elección de pacientes de riesgo específicos para uso de aspirina y no recomendarlo en forma abierta a toda la población como un cardioprotector, porque los sangrados digestivos están siendo más importantes que la protección coronaria. Así que si hay hemorragias en población abierta por uso de aspirina, tiene que haber hemorragia en población obstétrica. Así que el tema del uso de la aspirina como un cardioprotector o un protector de preeclampsia se encuentra en validación en este momento. Muy bien, gracias doctor por responder la pregunta. Hay otra pregunta que tienen que es muy interesante en el caso del uso del sulfato de magnesio. Preguntan si en el caso de pacientes que no llegan con hipertensión, sí, con presiones elevadas, pero sí tienen disfunciones orgánicas, ¿se debe usar el sulfato de magnesio y hay cuánto tiempo usarlo? Ok, bueno. Sobre sulfato de magnesio yo creo que la cosa está un poco más clara, ¿no? La sugerencia es de que si uno ha hecho la determinación de que estamos frente a una preeclampsia severa con disfunción orgánica, debe recibir sulfato de magnesio. Así es. Sí o sí. Sí. Ok. Las últimas controversias, y seguramente el doctor Montúfar también lo sabe, es respecto a al tiempo de uso, ¿no? Que se han hecho algunos estudios tratando de disminuir el tiempo de uso. Nosotros acá en el Perú lo usamos generalmente, como dice la norma, 24 horas por parto, sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos de dosis de infusión continua y de 3 a 4 gramos como dosis de carga. Y no hemos cambiado para nada el esquema terapéutico. Yo no he cambiado a pesar de que uno de esos estudios, creo que publicado en el American Journal, es de mi hospital. O sea, es propio de acá. Yo no estoy en el estudio, pero aquí hay un estudio nuestro, o sea, de nuestro servicio obstétrico, el doctor Paulino Vigil de Gracia y el doctor Jack Lugmir, y hay otros autores. En eso ellos proponen y hacen un randomizado sobre el tiempo. Yo, a pesar de eso, no he hecho el cambio. Yo creo que el sulfato de magnesio tiene una cobertura
de vida media corta, o sea, el sulfato de magnesio lo protege mientras está recibiendo el sulfato de magnesio, porque si yo acorto o modifico los tiempos, pareciera ser que el sulfato de magnesio es dependiente de una dosis, y no es cierto. O sea, el sulfato de magnesio es protector mientras es infundido, y va a ser usado hasta 24 horas de la terminación del embarazo o 24 horas después del último evento eclántico. De hecho, el sulfato es idiosincrático y pues tiene su utilización original desde que Jack Pritchard hizo el protocolo intramuscular. Está en función de cuándo se presentan la mayoría de los eventos eclánticos en función de la paciente embarazada en el perinacimiento y en el puerperio inmediato. Entonces, allí está la mayoría de los eventos convulsivos y se establece que en ese periodo el uso de sulfato de magnesio evita una eclampsia por cada 76 preeclampsias severas. O sea, el N a tratar para eliminar una eclampsia son 76 pacientes. Si usted busca eclampsias, que las hay y no pocas, a 6 días, a 5 días o a 4 días, usted se va a encontrar probablemente con apenas un 3%, y eso no justifica porque usted pasaría un N a tratar de 600 pacientes hospitalizadas con sondas y fue lo que baja si va y determinó la eclampsia inevitable. Entonces lo sentimos, señor, el 95% de los eventos eclánticos se hace la paciente embarazada en el perinacimiento o en el puerperio inmediato. El resto no podemos cubrirlas y sería una cacería de brujas y quedaría entre un 3 a un 5% de eclampsias tardías que no tienen cobertura. Pero de hecho los estudios hablan hacia cortar el tiempo de sulfato de magnesio. Nosotros no lo hemos cambiado, pero efectivamente hay estudios bastante buenos que hablan de un acortamiento del uso de sulfato, sobre todo en puerperio una vez terminado el embarazo, preconizando que la interrupción tiene que tener un gran impacto. De hecho, ojo, los últimos estudios sobre mortalidad materna a nivel mundial, tanto de todas las causas agrupadas, como las muertes por preeclampsia, establecieron que la interrupción del embarazo en forma oportuna tiene más impacto en la muerte materna por preeclampsia que el uso o no de sulfato. Así que no sería al final en el tiempo errado, aunque vuelvo, yo insisto, yo no creo que el sulfato de magnesio sea terapéutico por una dosis acumulada de gramos, sino simplemente dar una cobertura. El sulfato de magnesio es de vida media corta, y nosotros hasta que aparezca otra indicación u otra evidencia usamos sulfato de magnesio 24 horas post terminación o 24 horas post último evento eclántico. Y habría que tener más cuidado, doctor, sobre todo porque, por ejemplo, esos artículos publicados, puesto que el número necesario de tratar es digamos, un número significativo, ¿no? Son 76, Sí, sí. pero los artículos publicados sobre la disminución del tiempo de uso de sulfato de magnesio tampoco no es significativo, ¿no? No son Correcto. estudios Así muy es. grandes. Yo no me, Así es. no me animaría a reducir el tiempo con esa cantidad de pacientes Así incluidos en es. estos estudios. De acuerdo. Definitivamente. Así es. Así es. Así es, Lulita. Y se viene otra pregunta ahí. En el caso de, digamos que pacientes ya han recibido su dosis de sulfato de magnesio y en el tiempo de hospitalización nuevamente presentan signos neurológicos, la presión aumenta, tienen índice de briones alterados, hay más disfunción. ¿Se podría volver a usar dosis de sulfato de magnesio? Ahí sí hay diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mismo estudio de MASPI se plantearon las convulsiones recurrentes o llamadas convulsiones recurrentes, ¿no? Y en las cuales sugieren dar una dosis adicional de carga y de repente o mantener la dosis de infusión o incrementar la dosis de infusión en todo caso, ¿no? Nosotros lo que hacemos en la maternidad, generalmente le damos una dosis adicional de carga y mantenemos la dosis de infusión a 1 gramo y dependiendo del cuadro clínico lo subimos a 2 gramos por hora, ¿no? Pero después no hacemos otra cosa diferente. No sé si en Panamá... Sí. No, creo que había un punto que creo que son las eclampsias de inicio o la exacerbación del síndrome en periodos de puerperio. O sea, como alejados de la fase aguda. Mire, en términos generales, la fisiopatología de la preeclampsia, eclampsia embarazada tiene distintivos o diferencias con respecto a la preeclampsia, sus complicaciones y la eclampsia en puerperio. Se establece, por ejemplo, que las pacientes preeclámpticas gestantes son hipovolémicas, hipoperfundidas, con alta resistencia vascular, y las preeclampsias tardías o las eclampsias tardías tienen un componente más de hipervolemia.
De ahí aparecen los estudios de uso de, por ejemplo, de furosemida en pacientes en emergencia hipertensiva, sobre todo con presión de pulso amplia, 190-90, por ejemplo. Son pacientes que están teniendo una respuesta hidrostática hipervolémica por redistribución al intravascular. Si una paciente preclántica se identifica tardíamente o la eclampsia ocurre tardíamente, por ejemplo, 24 horas después de la terminación del embarazo, es una paciente que yo estudiaría más. Es una paciente que creo que es candidata a estudio de imágenes, a descartar edema vasogénico en resonancia magnética, que es el PRES, que no es ni tan posterior ni tan reversible. Buscar fenómenos microhemorrágicos o hemorrágicos, fenómenos trombóticos. El espectro neurológico va desde encefalopatía, eclampsia, no todos los neurológicos convulsionan, alteración del sensorio, incluye las trombosis de senos venosos, los stroke, etc. Así que una paciente con eclampsia tardía, yo la estudiaría. Y hay que recordar una cosa que mencionó el doctor ahorita de la Peña. Un paciente que convulsiona, usted usa sulfato de magnesio. Si vuelve a convulsionar, vuelve a usar sulfato de magnesio. Si la paciente vuelve a convulsionar, pasa estatus. Y ese estatus, entonces usted va a sedación, nosotros usamos más midazolam-fenta, y ventilamos paciente o al revés, sedamos paciente e intubamos paciente, electroencefalograma y consideramos el diagnóstico de estatus. Esa paciente debe llevar estudios de imagen, electroencefalograma, porque la eclampsia es funcional. La eclampsia es por hiperperfusión cerebral, no por isquemia cerebral, es por hiperperfusión, por pérdida de la autorregulación. Pero gran parte de los fenómenos de hiperperfusión en la paciente eclántica pasan un límite y se comportan como una lesión orgánica con isquemia cerebral, edema vasogénico, focos hemorrágicos. Entonces el paciente pasa de ser un evento funcional hemodinámico y pasa a ser un evento orgánico de parénquima y conducción y la paciente se transforma. Quizá probablemente ya ni ocupe sulfato de magnesio. Una paciente que hace hemorragia cerebral y convulsión, esa paciente lleva una farmacología para hemorragia cerebral y podríamos hasta prescindir del sulfato de magnesio. Así es. Lo que en todo caso también es reforzar es de que, digamos, el tratamiento de los trastornos hipertensivos del embarazo respecto al sulfato de magnesio es que el sulfato de magnesio sigue siendo el mejor profiláctico y el mejor tratamiento, y que no tiene, digamos, medicamentos alternos, ¿no? En todo caso, como dijo en el cuadro clínico que plantea el doctor Montúfar, ya lo que hay que buscar es una causa diferente, y ahí se transforma ya la paciente de una paciente eclántica a un cuadro convulsivo que pudiera tener otro origen, otra etiología. Y entonces ahí tenemos otros medicamentos alternativos que podemos usar para estos cuadros específicos. Muy bien, gracias doctor La Peña, gracias doctor Carlos. Tenemos varias preguntas todavía, pero son de temas ya mucho más específicos, ¿no? De ruptura hepática, de prevención. El doctor Alberto Díaz de hace un rato tiene la mano. Sí, sí, ya recibí indicaciones, doctor. Justo vamos a darle el paso. Las preguntas que están todavía en fila las vamos a responder en posteriores oportunidades. Todavía hay mucho que hablar, el tema es muy amplio. El doctor Díaz es jefe de la unidad de cuidados intensivos de la maternidad de Lima. Doctor Díaz, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, doctor de la Peña, por acompañarnos en esta madrugada. El doctor está, para conocimiento de muchos de ustedes que no lo saben, él está actualmente en Navarra, en Pamplona, así que está con 6 horas de diferencia. Ya son casi las 4 de la mañana y el doctor no ha podido descansar hoy día todavía. Igual, doctor Carlos Montúfar, un gusto siempre escucharlo y poderlo saludar. Y gracias, Carlos Lescano, como presidente de nuestra sociedad de medicina intensiva. Veo gran cantidad de preguntas y mucho interés en relación a este tema, y es gratificante porque nos indica pues que la selección y la estrategia de dividir una patología tan compleja como la preeclampsia en sus distintos componentes o complicaciones ha sido o ha tenido éxito, ¿no? Porque hay preguntas sobre prevención, sobre manejo inicial, sobre manejo en por niveles de complejidad. Ha habido muchas preguntas en realidad sobre eclampsia, y lo que yo quiero decirles es que, si bien es cierto, el tiempo ya nos ha ganado, tenemos sesiones en las próximas sesiones académicas de nuestro capítulo de obstetricia crítica, que tengo el gusto y el honor de estar dirigiendo durante esta gestión. Hemos planificado, hay una reunión académica que va a ser netamente sobre eclampsia,
Hay otra que va a ser sobre prevención y detección precoz también de preeclampsia, y tenemos todavía otras sobre lo mismo, ¿no? Hemodinámica en preeclampsia. Así que espero y los invito y los comprometo para acompañarnos en esas reuniones donde vamos a poder probablemente extendernos un poco más en particular sobre esos temas, ¿no? Yo quiero nuevamente extender mi agradecimiento a Lourdes por la magnífica moderación y al doctor Walter de la Peña por la magnífica presentación. Y dar por culminada la reunión y le doy pase a Carlos Lescano, nuestro presidente de la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué novedad? ¿Qué acabó? ¿Qué dice Walter de la Peña? Ahí sobre su preeclampsia, ¿no? Doctor Samuel Cosme. Micrófonos, por favor. Bueno, yo también quería agradecer, gracias Alberto, de verdad, gracias Lula por acompañarme en esta sesión, y también agradecer al doctor Montúfar acompañarnos en esta sesión tan importante en un tema que tanto a nosotros como a él nos apasiona, ¿no? El tema de lo que son complicaciones asociadas a los cuidados críticos obstétricos. Hay mucho que decir, hay mucho que discutir, y probablemente haya mucho que cambiar en el futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y un gusto, doctora. Enorme volver a verlo después de tanto tiempo. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la mención. Gracias, doctor Lescano, por su presencia. Gracias a todos los participantes por haber estado en esta reunión. Tenemos para más, como se les ha dicho, van a estar invitados para las siguientes sesiones.